Bienvenidos a este tutorial para principiantes. Vamos a aprender aquí a instalar Dreamweaver y WAM Server, que son los programas que vamos a estar utilizando a lo largo de este curso básico, ¿sí? Bueno, para eso quisiera explicarles lo siguiente, ¿sí? Unos pequeños conceptos básicos. Dreamweaver, bueno, el Dreamweaver va a ser un software que nos va a permitir crear las páginas web dinámicas, ¿sí? Bueno, hay que entender primero si hay una diferencia entre páginas web, vamos a escribir aquí, páginas web estáticas y páginas web dinámicas, ¿sí? Las páginas web estáticas son aquellas páginas web que no tienen base de datos, ¿sí? Que son solamente páginas para hacer publicidad, son solamente páginas que solamente le van a servir al usuario para ver, es decir, no va a haber una interacción. En cambio, las páginas web dinámicas son aquellas donde sí va a haber una interacción entre el usuario y el servidor. Entonces voy a explicar más o menos cómo funciona esto, ¿sí? Vamos a poner este cuadrito. Este va a ser el servidor, por ejemplo. Tenemos el servidor, tenemos por acá, vamos a tener al usuario, computadora, y por acá vamos a tener la computadora, ¿sí? El PC, o nuestra página web, hablemos ahí, ¿sí? Entonces, aquí en el servidor va a estar almacenado mi página web, mis bases de datos, toda mi información, ¿sí? Y va a ser este usuario, y esta es la computadora. Entonces, cuando el usuario ingrese, por ejemplo, a la página web, a su computadora, vamos a poner el ejemplo de Facebook. Facebook es una página web dinámica, ¿sí? Entonces, cuando yo, por ejemplo, ingreso a la computadora en Facebook, yo ingreso, por ejemplo, mi usuario y mi contraseña. ¿Qué es lo que hace la computadora? ¿Qué es lo que hace la página web? Envía una petición al servidor, es decir, envía ese usuario y esa contraseña al servidor. ¿Y qué hace el servidor? Me devuelve, ¿sí? Me devuelve una información. Me devuelve al PC y obviamente yo puedo ver esa información, ¿sí? Entonces, repito, ahora, supongamos que ya ingresé a mi perfil. O bueno, suponiendo que está mal la contraseña y el usuario. Bueno, voy a utilizar mejor estas flechitas, perdón. Vamos a quitar para entender de una mejor manera, ¿sí? Ya. Tal vez nos podemos confundir. Perfecto. Vemos la petición. La computadora envía una petición. Entonces, si el usuario y la contraseña están correctas, ¿qué va a pasar? El servidor me va a devolver mi perfil, mi muro como tal. Si está incorrecto, igual me devuelve alguna página de error. Supongamos que ahora el usuario aquí en la computadora quiere comentar una foto. Entonces, comenta una foto, envía una petición al servidor y el servidor, ¿qué es lo que hace? Me devuelve esa información, es decir, el comentario ya publicado y así. Esto es interactuar, esto es la interacción entre el usuario y el servidor. Así funcionan las páginas web dinámicas. Entonces, este curso es para aprender a hacer páginas web dinámicas, ¿sí? Veremos conceptos básicos para redes sociales, para crear programas de correo, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, para eso vamos a necesitar Dreamweaver. Podemos hacer de manera manual también, sí, pero nosotros vamos a usar Dreamweaver, que es el software que nos va a permitir crear estas páginas web, enlazar la base de datos, crear las conexiones. Nos va a ofrecer de alguna manera una interfaz mucho más fácil y sencilla para principiantes, ¿sí? Y luego tenemos acá otro software que se llama WAM Server, ¿sí? WAM Server, ¿qué es? Es el software que tiene, es un paquete de programas, ¿sí? Que tiene PHP, tiene Apache y MySQL. PHP es el lenguaje de programación que nos va a permitir crear estas interacciones. Es el lenguaje de programación que está orientado a páginas web, está orientado a servidores, ¿sí? Entonces, el PHP es el lenguaje, porque ustedes saben que, por ejemplo, para hacer páginas web vamos a utilizar HTML, vamos a utilizar CSS, tal vez utilicemos JavaScript, y estos en sí no son lenguajes de programación, a excepción de JavaScript. Por ejemplo, en el caso de HTML y CSS son lenguajes simplemente de etiquetas, ¿sí? Solamente que nos sirve para maquetar nuestra página web, para hacer la parte visual de la página web. En cambio, PHP nos va a permitir hacer la parte interna, ¿sí? Para que funcione en sí la aplicación o la página web dinámica, ¿sí? En cambio, WAM Server, como les decía, que es un paquete de programas que nos va a permitir instalar estos tres. PHP ya hablamos. El Apache es aquel programa que nos va a ayudar a crear un servidor virtual, porque imagínense, para hacer esto, si no existiera Apache, tendríamos que comprar un servidor, necesitaríamos un servidor en línea, ¿sí? O alquilar un hosting, alguna cosa así.
Pero si no tenemos o solamente queremos practicar o queremos primero probar nuestra página web en nuestra computadora, necesitamos el Apache para no tener que comprar un servidor. Entonces el Apache nos ofrece un servidor virtual. Y luego tenemos el MySQL, que va a usar la interfaz de PHP-MyAdmin, es decir, que nos va a ayudar a crear las bases de datos. Entonces yo podré instalar, descargar e instalar por separado PHP, Apache, MySQL. Pero el problema es de que es un poco complicado configurar, instalar y configurar de una manera correcta estos tres, porque de alguna manera tienen que estar enlazados. Por ejemplo, en el caso del Apache con MySQL, tienen que estar bien configurados para que nos funcione. Pero hay otra alternativa, que es para los que estamos empezando en esto y también de manera profesional, ¿sí? Que es la empresa WAMP Server. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a descargar el programa WAMP Server y de manera automática me va a instalar y configurar estos tres programas. Tenemos a WAMP Server, que nos sirve solamente para la plataforma de Windows. Tenemos también otra empresa, a XAMPP, por ejemplo. XAMPP también me permite instalar PHP, Apache y MySQL. Tenemos también a LAMP, que nos permite instalar Linux, y tenemos también a MAMP, que nos permite instalar en Mac. Yo voy a utilizar en este tutorial WAMP Server y Dreamweaver, ¿sí? ¿Cómo se hace esto? Muy sencillo. Vamos a descargar en Google, podemos escribir WAMP Server ES, ¿sí? Perdón, se me fue aquí. Ya, WAMP Server ES, y voy a hacer clic en la primera página. Y me va a aparecer esto. Y aquí me va a pedir escoger, sí, tengo que escoger si quiero descargarme la versión en 64 bits o la versión en 32 bits. Para esto tengo que fijarme en mi computadora, tengo que ir a este equipo y dar clic derecho y en propiedades. Y aquí me va a aparecer una ventana. Y aquí tengo que ver, en mi caso es sistema operativo de 64 bits. Ustedes tienen que fijarse si tienen 32 o 64 bits, ¿sí? O en tal caso, si tienen X64 corresponde a 64 bits. O si tienen X82 significa que tienen 32 bits, ¿sí? En mi caso tengo 64 bits, por tanto voy a hacer clic aquí en descargar 64 bits. Hago clic y la descarga comienza de manera automática. Yo ya lo tengo descargado, así que lo pongo en cancelar. Tenemos aquí el software. Ahora, para instalar WAMP Server, es decir, para instalar PHP, Apache y MySQL, hago doble clic y voy a esperar. Aquí hago clic en sí y me va a aparecer este asistente. Hago clic en Next. Aquí pongo que acepto los términos y condiciones, Next. Aquí cojo la ruta, por lo general lo vamos a dejar ahí. Por default, esa va a ser la ruta. Hacemos clic en Next. Y aquí esta es para crear un icono en la barra o acá en el escritorio. Si deseo, yo voy a quitar y voy a dejar solo en el escritorio. Ustedes pueden dejar ambas, no hay ningún problema o ninguna, pero les recomiendo dejar aquí en el escritorio. Hacemos clic en Next. Y ahora, bueno, aquí hay otra opción. Si les aparece algo de localhost o algún correo, lo van a dejar, ¿sí? Y luego hacen clic en Install. Yo no lo voy a hacer porque lo tengo instalado, ¿sí? Cancelar. Ahora, para instalar Dreamweaver es muy sencillo. Hacemos doble clic aquí en este icono que les voy a dejar y hacemos clic en sí. Y aquí se está abriendo el instalador. Yo ya lo tengo instalado, así que me pregunta, ¿desea sobreescribirlo? Le voy a poner sí a todo, ya, para mostrarles cómo se instala. A ustedes seguramente no les va a aparecer esa opción porque lo deben estar instalando por primera vez. Entonces, cuando me aparezca este cuadro, hago clic en siguiente. Aquí me da la opción de eliminar y reparar. Perdón, es que yo lo tengo instalado. Ustedes van a poner en siguiente, 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 ¿sí? Van a ponerlo todo siguiente. Yo voy a cancelar aquí la instalación, ¿sí? Y es muy sencillo. Y luego, cuando les pida ingresar el serial, van a hacer clic aquí, ¿ya? Y van a seleccionar este código de aquí, ¿sí? Y lo van a pegar en el serial y eso es todo. Y tendrán de manera full el Dreamweaver. Muy bien, una vez que tengamos instalado el WAMP Server y el Dreamweaver, vamos a proceder a abrir. Entonces tenemos que ir a equipo, nos vamos a este equipo, disco local C, nos vamos aquí a WAMP y aquí tenemos WAMP Manager. Vamos a dar doble clic, abrimos y aquí en esta parte se nos va a mostrar. Y cuando se ponga de color verde quiere decir que el WAMP Server está bien configurado y está listo para usar, ¿sí? Ahora tenemos que trabajar con un navegador necesariamente, no es necesario tener conexión a internet para esto, ¿sí? Vamos aquí y vamos a escribir aquí localhost PHP-MyAdmin, ¿sí?
Y una vez que se abra la interfaz, esto va a ser la interfaz del PHP Miami, entonces quiere decir que está bien instalado nuestro programa, ¿sí? Bueno, eso es todo, ya haremos la segunda parte del video. Aquí solamente quería mostrarles los conceptos básicos y cómo se instala de manera correcta para poder seguir trabajando.